a poco. Eh, Veremos si llegan más personas. Bueno, mi nombre, bueno, como ya habrán visto en la reunión, es Ignacio Ruiz. Estoy en el curso este va a ser el tercer curso de economía. Eh, en general lo estábamos dando con otro chico que, bueno, ahora está en otra materia de la facultad, pero bueno, la jefa de la cátedra termina siendo siempre Blanca, la persona con la que tuvieron clases el lunes. Eh, bueno, toda esta modalidad un poco virtual trastocó todos los planes, así que bueno, un poco es ir tratando de llevar el día a día lo mejor posible. La idea del día de hoy es un poco repasar lo que vieron con ella el otro día y agregar un par de conceptos nuevos. Eh, de todas formas, seguramente vamos a tocar un tema que van a ver en profundidad la semana que viene, eh, que es una forma de ver los datos distinta a la forma en la que los vieron. Vamos después de eso, digamos, vamos a estar haciendo eh, ejercicios. Yo les voy a estar subiendo cuando termine le voy a estar subiendo la guía de trabajo prácticos. Después, a la medida que vayamos avanzando sobre los temas, les estaremos diciendo qué ejercicios van, qué ejercicios no van, sobre qué ejercicios hacer más o menos poco. La idea es, bueno, que la aprovechen de la forma más eficiente posible y, y eventualmente un poco la virtualidad obliga, viendo ejercicios resueltos eh, para que resueltos que puedan hacer ustedes con los resueltos que corresponden, que ustedes puedan contra. Esto no implica que no gastarlos a hacer ejercicios por acá, pero bueno, eh, es mejor tener, eh, es un poco distinto del aula. Así que yo, esta virtual, no sé si hay alguna duda hasta acá, yo acá tengo abierto el chat, cualquier cosa las van canalizando por ahí, si no tienen ganas de hablar. Eh, en principio, cualquier cosa, cualquier duda que tengan sobre cualquier cosa, sobre lo que vaya diciendo o lo demás, pero me lo pueden ir haciendo saber. Profe, Sí, bueno. una cosita. Ahora los compañeros van a tener un final de macroeconomía, por eso vamos a hacer pocos hoy. Ah, está bien, está bien. No sabíamos. Sí, porque anunciaron ayer, por eso. Ah, bueno. No. Eh, no va a ser algo muy distinto a lo del lunes, digo. Bueno, de todas formas, esencialmente va a ser un repaso y después van a ser un par de cosas más que no es que tampoco las vamos a ver, no las vamos a ver más, digo. Digo, transmítale que está todo bien, digo, que no hay tanta, no es tan, como se dice, tan grave que no hayan estado en la clase. Pero bueno, Sí. cualquier caso le van diciendo después Blanca le subió un par de libros que son recomendados por ahí para más seguir, para el curso que fuimos viendo. Uno es un poco más,
estadística. En el curso no tomamos dentro de las evaluaciones, demostraciones y demás, pero bueno, a veces puede que les interese eso de por sí, o puede también que ante alguna duda vayan a chequear ahí para entender bien de dónde salen las cosas que vamos bien. Entonces es un libro un poquito más formal que pueden ir consultando. Eh, entonces voy a compartir pantalla y voy a abrir el Paint, que es mi pizarrón de, de esta época, digamos. Ahí estimo que la están viendo. Dígame alguno que sí, que no. Sí, sí, se ve. Sí, Sí. perfecto. Bueno, ustedes lo que vieron el otro día fueron para datos sueltos, empezaron a ver medidas de localización. Uy, una cosa más fácil. Y vieron en particular tres cosas. Vieron la media o el promedio, ¿sí? Ustedes lo veían como X raya, la mediana y el modo. Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda con estas? Digo, esencialmente son las tres medidas de localización que veo una de estas tres, vamos en estadística. Es el promedio, digo, no hay mucho secreto. Es los valores de todas las observaciones y dividirlo por la cantidad de observaciones totales. Eso nos va a dar un resultado que tiene como característica eh, o complementarmente sumar, como algunos dicen, una contra, el hecho de que puede estar muy influenciado por valores extremos. Es decir, yo tengo las notas de ustedes y supónganse, todos se sacan buenas notas, pero eventualmente hay uno que se saca, eh, bueno, seguramente el promedio de todos va a bajar un poco, pero ese descenso en el promedio no va a ser representativo, representativo de ustedes en general, porque solamente uno de ustedes sacó un 1. Entonces, eh, un poco es y cada programa va a requerir que, como atípicos, o analistas, pensemos si estamos viendo eh, tiene sentido, ese valor atípico que estamos viendo tiene sentido, no tiene sentido, puede ser un error, esto de carga, puede ser un dato que haya sido relevado mal, o que haya sido mal reportado, digo, infinidad de cosas que pueden hacer que ese dato justamente sea inválido. Pero también puede ser que ese dato esté reflejando alguna tendencia, algo raro. Por ejemplo, el otro día estaba trabajando con la encuesta permanente de hogares, no sé si saben lo que es. No es como un censo. ¿Cómo, perdón? Ah, no es como una especie de censo, pero no tan, no sé si la palabra es como oficial, pero más chico, algo por el estilo, ¿no? Sí, justamente. La encuesta viene a ser una muestra de la población total. En particular, la encuesta permanente de hogares es oficial porque la hace el INDEC. Bueno, justamente es una encuesta que abarca a 31 aglomerados urbanos. O sea, no es una encuesta de todo el país como sería un censo, sí, sino que es una encuesta que se hace, eh, eh, ¿cómo se dice?, sobre grandes, por ejemplo, eh, pero, por
como decía, otra grande, que esté apegada a otra, y que todo eso lleva a que sean grandes aglomerados. Pero bueno, lo que releva la encuesta son condiciones de la vivienda, condiciones del hogar, condiciones de las personas en relación a su trabajo, a sus ingresos. Y estamos viendo los ingresos individuales de las personas, de trabajo, o sea, fruto del trabajo, típicamente el salario, o puede ser un ingreso, por ejemplo, la jubilación. La jubilación es un ingreso no laboral, porque por más que la jubilación se pague, o sea, una contraprestación por el servicio prestado en el pasado, eh, visto hoy desde el punto de vista no laboral, económico, no existe una contraprestación en el tiempo, así que termina siendo un ingreso no laboral. Otro ingreso no laboral sería, por ejemplo, eh, la asignación universal por hijo, por ejemplo, ahora el ingreso familiar de emergencia. Pero otro ingreso no familiar, no laboral, perdón, es cuando una persona, por ejemplo, se gana la lotería. Entonces estábamos viendo que había o sea, el promedio daba un poquito raro y nos metimos un poco y había justamente una persona que había ganado la lotería, que había ganado, no sé, 8 millones de pesos, algo así, no, 80, no me acuerdo, en la lotería. Entonces ese tipo rompía todo. Entonces, bueno, realmente lo sacamos. No era algo representativo para nosotros porque justamente no hay personas ganando la lotería todo el tiempo. Entonces, esa información la tuvimos que dejar de lado, pese a que estaba bien cargada y a que estaba bien, bien realizado todo el proceso. Entonces, no es tan, digamos, siempre culpa de alguien o un mero error el hecho de que tengamos valores atípicos, pero bueno, hay de todo. Bueno, eso más o menos es el promedio, o lo que refiere al promedio. ¿Alguna duda con eso? No, Ninguna. En principio es eso, es un valor, encontrar un valor que, ordenado de menor a mayor, me parta los datos a la mitad, y sea superior al 50% y sea menor al restante 50%. Y por último, el modo, que es el más fácil, que bueno, el valor que más se repite, que más frecuente es en la muestra. Sí, si yo tengo 10 personas que sacan un 8,
o de variabilidad, no sé cómo lo vieron. Cualquiera de las dos formas está bien. Seguramente vieron varianza, desvío estándar y, y coeficiente de variabilidad. ¿Vieron esas tres? No, yo recuerdo. Entrecortado, entonces no los escuché bien. Bueno, eh, digo, en general, ahora después lo vamos a ver. Digo, sigamos con la medida de localización, después si tenemos tiempo lleguemos a la medida de variabilidad, pero dentro de las medidas de localización que habíamos visto antes, tenemos, eh, o la característica de estas tres es la idea de que son medidas de localización central, o sea, o de tendencia central. Están refiriendo a un punto que tiende a estar en el centro de la distribución, sea en la media o en la mediana. Y en el caso de modo, es bueno, es un poco más eh, apunta a la tendencia central en el sentido de que uno podría pensar que la frecuencia que tiene, o el valor que es más frecuente, tiene algo que ver con cierta centralidad de los datos. Pero en principio, digo, estas tres medidas tienen esa característica. La idea de hoy es ver un poquito, antes de entrar en los temas de la semana que viene, es ver un poquito el tema de cuartiles y percentiles, que son otras medidas de localización, pero que no tienen una posición central en la distribución. Entonces, las dos cosas que vamos a ver van a ser cuartiles y percentiles. Así las anoto. En el primer caso, en el caso de los cuartiles, o mejor dicho, bueno, Perdón, profesor, ¿esos dos serían sí, medidas de qué son? son medidas de localización como las otras, como las que vieron antes, Claro. pero no tienen un posicionamiento central, sino son no centrales. No apuntan al medio de la distribución o de la muestra. Ok, gracias. Nada. Bueno, esta línea, que lejos está de ser recta. Ah, qué boludo, tengo el coso este. Esperen que voy a hacer uno nuevo. Yo sabía que lo podía haber hecho mejor. Bueno, supónganse que en esta línea tenemos
una muestra que puede ser de la nota de ustedes, puede ser de la distribución de ingresos de una persona, puede ser básicamente de lo que se les ocurra, ¿no? El tiempo de viaje que tenían para la facultad, no sé, digo, cualquier cosa. Pero en general, digo, en principio tenemos los valores más chicos a la izquierda y los valores más altos a la derecha. ¿Sí? Siempre los ordenamos de menor a mayor. Cuando hablamos de la mediana, lo que estamos haciendo era encontrar un valor que esté en el medio, ¿sí? Que me divida al 50% de la muestra respecto a la otra mitad. Entonces, yo estaba encontrando un valor que era superior al 50% de la muestra y que era inferior al restante 50% de la muestra. ¿De acuerdo? Eso es lo que repetimos hace un rato. Lo que vamos a ver con los cuartiles en particular es encontrar pedazos de la distribución en las cuales ya no me divida la muestra en mitades, ¿sí? Sino me divida la muestra en 4 partes. Entonces, gráficamente lo que hacemos es encontrar un valor acá, o agregar otro valor acá y otro valor acá, ¿sí? En donde estas dos justamente van a ser los más importantes, y vamos a denotarlo con a cuartil, con la Q, que va a ser el cuartil número 1, la mediana va a ser el cuartil número 2, y este otro de acá, el cuartil número 3. El cuartil número 4 va a ser la última observación, pero es un caso medio trivial y no importa, no es tan relevante. Pero lo importante acá es que, por ejemplo, si tomamos el cuartil número 1, vamos a estar hablando de un valor que es superior al 25% de la muestra, pero es inferior al restante 75% de la muestra. ¿Entiendes? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. De la misma forma, si agarramos el cuartil 3, vamos a encontrar un valor que es superior al 25% de la muestra, ¿sí? Pero perdón, es inferior al 25% de la muestra, pero es superior al restante 75%. ¿De acuerdo? Digo, fíjense que tiene la misma lógica de que hablábamos con la mediana, que es justamente el cuartil 2. Que el cuartil 2, bueno, es superior a los dos primeros cuartos, es decir, a la primera mitad de la distribución, y es inferior a la restante mitad o a los restantes segundos cuartos. ¿Sí? Digo, tienen la misma lógica. Entonces, en principio, eh, ¿para qué se usan los cuartiles? Bueno, muchos indicadores en general sociales tienen o son relevantes explicar con cuartiles porque estas medidas por ahí cobran más relevancia cuando tenemos muchos datos. Es decir, si tenemos datos eh, no sé, de las notas del curso, que son más o menos 20, y no vamos a tener tantos datos, no va a ser relevante calcular un cuartil que me explique o que me encuentre el 25% de notas más altas. Pero, por ejemplo, si estamos midiendo el PBI per cápita de los países, podemos decir, bueno, este 25% de los países, o los países que superan este valor, que eventualmente veremos cuál podría ser, el 25% de los países que superan este valor son los países más ricos. ¿Sí? A partir de este PIB per cápita, voy a encontrarme con países más ricos. Todo aquel país que tenga un PIB per cápita mayor a el que yo encuentre, va a estar dentro de del 25% de países que tengan una mayor PIB per cápita. Eh, por ejemplo, ¿no? Digo, después, como les decía, muchos indicadores sociales que justamente con las encuestas que tienen muchos datos, permiten relevar mucha información. Bueno, también me va a permitir, bueno, ver cuáles son los cuartiles de ingresos, cuál es el 25% más rico de la población, el 25% más pobre de la población y demás.
digo, en general se utiliza para ese tipo de cosas, digo, para cuestiones en las que podamos encontrar muchos datos. Si no, no va a ser tan útil, eh, pero digo, seguramente se les van a ocurrir distintos ejemplos. En general, por ejemplo, con lo que le decía para los de las cuestiones sociales, muchas veces se divide también en deciles. Seguramente escucharon hablar de los deciles de ingreso. Eso sería como los niveles, ¿no? El ¿Cómo? más bajo hasta el más alto, ¿no? Perdón, no te escuché bien. Que cuando decís el décil del ingreso serían de los ingresos más bajos al más alto. Claro, el decil en realidad lo que hace es dividir la población, en vez de en cuartos, como en este caso, la divide en 10%, en puchitos de 10, de 10% de la población. Entonces, el decil 1 va a ser el 10% por ejemplo, ingresos más bajos, el decil 10 va a ser el 10% de ingresos más altos. Entonces, la relación entre esas dos medidas, justamente los ingresos más altos y los ingresos más bajos, puede dar cuenta de, básicamente, desigualdad de los ingresos. Entonces, yo voy a tener, volviendo, ¿puedo borrar esto? Sí. ¿Sí? Digo, en el caso de los deciles, digo, voy a tener el primer decil, segundo decil, tercer decil, cuarto decil, quinto decil, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Supóngase que cada tramito es igual, ¿no? Digo, debería ser igual, acá salió como salió. Pero bueno, este es el primer decil, el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Como decía ahí uno de ustedes, no estaba viendo el Google, así que no llegué a ver quién era. Tenemos que las personas de ingresos más altos se ubican en este decil, en el decil 10, y las de ingresos más bajos en el decil 1. Entonces, una comparación entre estas dos deciles puede ser informativo para cuestiones de distribución del ingreso. Muchas veces el análisis también se hace por quintiles, y los quintiles justamente dividen en tramos de 20% de la muestra. Entonces, un quintil es este, otro quintil es otro 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 este. Entonces, el análisis que decíamos de la diferencia entre el decil 10 y el decil 1 lo hacemos entre el quintil 5 y el quintil 1. Siempre el número más bajo de la medida que estemos viendo va a ser el número que se refiere a los menores datos, a los datos que tienen un menor valor. Eso seguro, digo, se empieza a contar siempre de izquierda a derecha, ¿no? Para evitar cualquier confusión. Pero bueno, deciles quintiles no vamos a ver específicamente en el curso. Quizás en algún ejercicio salga, pero no recuerdo. Pero bueno, son medidas que utilizamos como economistas. Está bueno saberlo. Pero no es esencialmente distinto a los cuartiles que vamos a ver. Es simplemente acomodar la muestra de distinta manera. ¿Alguna duda con todo esto? O sea que dentro de los cuartiles está el décil. Sería eso, ¿no? ¿Cómo? ¿Dentro de los cuartiles están? El décil sería un tipo de cuartil, ¿no? No, sería otra forma otra medida de posicionamiento que no es central dentro de la distribución. Eh, Ah, esencialmente no es lo mismo, pero tiene la misma lógica. Ese era el punto. Fíjense que con los deciles no puedo encontrar ningún punto en el cual yo encontrar un punto en el cual sea superior al 25% de los datos y inferior al restante 75%. Si ese punto estaría por acá. Y yo acá no tengo una división de un decil a otro. claro. Caigo justo en el medio del decil 3. Ok. Entonces no es exactamente lo mismo. Pero, por ejemplo, el decil 5, cuando termina el decil 5, acá
va a coincidir con el cuartil 2 que coincide con la mediana. Sí. Sí, ahora cuando veamos percentiles, un poco va a quedar más claro todo esto. Sí, perfecto. Gracias. Perfecto, no de nada. Sigamos justamente con los percentiles, voy a borrar esto y después veamos un poquito cómo es el cálculo de estas cosas, que no es difícil. Pero bueno, pasemos a los percentiles. Voy a hacer la misma línea. Bueno, los percentiles, un poco por ahí como dice la palabra, es dividir a la población o a la muestra en 100 partes. Entonces cada partecita va a ser un 1% de esa población. ¿Sí? No voy a hacer esta vez las 100 rayitas, pero ustedes son inteligentes y se van a dar cuenta que puedo encontrar algo que se puede llamar, por ejemplo, el percentil 25. Eh, uy. El percentil 25 va a ser el percentil que sea superior al 25% de los datos y sea inferior al restante 75%, que justamente es lo mismo que el cuartil 1, que habíamos visto hace un rato. Por ejemplo, el percentil 3, ¿sí? Es simplemente el percentil que es superior al 3% de los datos y es inferior al restante 97%. ¿Sí? El percentil 10 es el percentil que es superior al 10% de los datos y es inferior al restante 90% de los datos. Y el percentil 10 justamente va a ser igual al decil 1, que era lo que habíamos visto hace un ratito. Eventualmente podemos encontrar por acá el percentil 50, ¿sí? Que va a ser igual al cuartil 2, igual a la mediana, y es un valor que es superior al 50% de los datos e inferior al restante 50% de los datos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, entonces, del otro lado de la distribución, sí, también tenemos el percentil, no sé, 57. Nada más es relevante para algo muy puntual. Estamos encontrando que el dato que es superior al 57% de los casos e inferior al restante 57, al restante 43%. Y así con todo. Digo, percentiles se utiliza también, eh, cuando tenemos muchos datos, que es más relevante utilizar los percentiles, es decir, en la medida que estamos bajando en la desagregación de la distribución, más relevantes son estos análisis en la medida que tengamos más datos. Es decir, eh, tenemos, por ejemplo, no sé, más o menos 200 países en el mundo. Poco más, poco menos, sumado a algún país medio independiente, medio que no, tipo Puerto Rico, qué sé yo. Pero en general tenemos 200 y algo. Por ahí dividir en percentiles, o sea, lo que decía antes, dividir en cuartiles, por ahí sí es relevante para encontrar ese 25% de países más ricos. Dividirlo en quintiles, bueno, también puede ser relevante para encontrar el 20%. En deciles también puede ser que queramos encontrar el 10% más rico, más pobre, o en alguna parte del medio de la distribución. Pero percentiles ya medio que van a quedar 2 o 3 países por percentil. Y al dividir 200 en 100 partes iguales, como que no, esos percentiles no van a ser muy, muy nutridos, digamos. Entonces, por ahí no es un análisis tan relevante. Por ahí necesitamos todavía miles o decenas de miles de datos para explorar un poquito más estos datos, o esta forma de ver los datos. En particular, a veces, si estamos buscando puntualmente algo para que nos sirva para hacer un corte de la muestra para después usarla para otra cosa, ahí sí quizás sea relevante tener la herramienta de los percentiles a mano, pero quizás eso viene más por el lado de ciencias sociales más, eh,
no como economía, sino más desde la comunicación, la sociología, todo lo que sea tipo encuesta de opinión, o cosas desde la psicología, por, no sé, test de psicología y demás. Quizás ellos son los que utilizan un poquito más este tipo de cuestiones. Como economista no suelo utilizar tanto los percentiles, sí el resto de las medidas, pero el percentil es la unidad, digamos, la unidad de división más extrema o más básica, sobre la cual después, por ejemplo, como les decía, tenemos los deciles, los quintiles, los cuartiles y, en definitiva, la mediana. Entonces, hasta acá está más o menos bien de qué estuvimos hablando, ¿se entiende? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bueno, ahí veo que alguien me preguntó, Nicolás, si está entre 0 y 25, me preguntó hace un rato. Eh, Supongo que hablaba de los cuartiles, o no sé qué es, si Nicolás, no sé si salvé tu duda ya, o si querés preguntar de vuelta. Racional, perdón. Sí, de los cuartiles. A ver, lo que teníamos era, de los cuartiles era que teníamos la misma distribución, voy a hacerlo de vuelta. Teníamos el cuartil 1 por acá, y acá tenemos la primera distribución, la 1, y el 25% de la distribución de las observaciones acá. Entonces, no sé si hacía referencia a este pedazo acá. Este pedazo acá son el 25% de las observaciones más chicas, y este otro es el 25% del 75%, perdón, de las observaciones más grandes. No sé si era eso, o qué. ¿Cuál era tu duda? Los que están antes de este 25%, eh, si estamos mirando los cuartiles, no son nada, digo, son observaciones que están en el 25% inferior de la distribución. Si eventualmente miramos deciles, bueno, solamente vamos a tener el decil 1 acá, vamos a tener el decil 2 por acá. Entonces la parte de esta de acá va a ser el 10% de las observaciones más chicas, esta de acá va a ser las observaciones que están entre el 10 y el 20% de observaciones más chicas, este tramito de acá va a ser el pedacito que está entre observaciones del 20 y 25%, pero en principio no son, si yo solamente miro los cuartiles, no serían nada, serían simplemente observaciones que son menores al cuartil 1. Perdón. Sí, Y el lo hagas al revés, Nicolás. El 25% lo pones en el final de la línea, o sea, de ah, está bien. sería el Sí, 25, 75% de las observaciones más chicas y el 25% de las más grandes, ¿no? claro, es como un espejo sería. Entonces, Claro, tendríamos por acá el cuartil 3, que es un valor que es superior al 75% e inferior al 25% restante. claro. ¿Está bien? Claro, pero en Digo, este caso sería al sí, revés, sería observaciones. En el caso del 75 serían más chicas, ¿no? claro, sí, sí. Ah, listo, perfecto. Gracias. Digo, siempre lo más fácil es pensarlo, digo, así. Digo, una línea de izquierda a derecha, donde las menores están a la izquierda, los mayores a la derecha. Eh, el cuartil 1 justamente va a estar a la izquierda, el cuartil 3 va a estar hacia la derecha, y después de que hagamos la liñita vemos, o sea, donde esté la parte más chiquita, digo, vamos a estar refiriéndonos al 25% de los datos, sea acá o sea acá, y cuando esté la parte más grande nos vamos a estar refiriendo al 75% de los datos, sea de acá a acá o sea de acá hasta acá. ¿Está bien? Sí, perfecto. ¿Correcto? Bien.
Una medida que ahora lo menciono, que por ahí después me voy a olvidar, es que a veces como medida de dispersión, que si no lo vieron tanto no se preocupen, pero como medida de dispersión, lo que hacemos es encontrar un rango que simplemente lo que dice es, bueno, ver cuál es la diferencia entre el mayor valor de la distribución y el menor valor de la distribución. Entonces, lo que hacemos simplemente es tomar el valor más alto y restárselo al valor más bajo. Perdón, al valor más bajo restárselo al valor más alto. ¿Sí? Simplemente el mayor menos el menor. Entonces, eso es lo que en estadística llamamos rango. Cuando hay algunos valores atípicos o cosas similares, por ahí no es algo tan informativo, porque puede ser que el rango sea como muy grande y no sea tan relevante. Por ejemplo, el caso que les decía del tipo que se ganó la lotería, si yo hago ese análisis, me va a decir que el análisis que el rango de los ingresos de las personas, bueno, va a estar entre 80 millones de pesos y una persona que haga changas y gane 1.000 pesos. Entonces eso por ahí no es tan informativo. Entonces, muchas veces lo que usamos para eliminar los casos más extremos es tomar el rango intercuartílico, que es simplemente tomar el cuartil 3, tomar el cuartil 1 y hacer la diferencia entre los dos. Entonces yo me voy a quedar simplemente con la variabilidad o con la distancia que hay entre este número y este otro. ¿Sí? Voy a dejar de lado a los datos que están acá afuera. ¿Sí? Eso llamamos el rango intercuartílico, entre el cuartil 1 y el cuartil 3 en particular. ¿De acuerdo? Bueno, pasemos un poquito a cómo carajo calculamos estas cosas. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes para el caso de la mediana, hay una fórmula que, digo, voy a partir de la mediana, como ya vieron, estas medidas, cuartiles o percentiles, también los deciles y los quintiles, guardan mucha relación con la forma en cómo dividimos la muestra en relación con la mediana. Cuando vieron ustedes la clase pasada la mediana, cuando lo vean en el libro van a encontrar que la mediana, la forma para encontrar la observación mediana es la siguiente: n más 1 sobre 2. Voy a intentar hacer esto un poco más prolijo. Sí, la mediana era n más 1 sobre 2, donde n es la cantidad de observaciones que tenemos, por la cuestión esta de que la muestra puede ser par o impar. Digo, si la muestra es par, yo tengo que encontrar la observación del medio, entonces la observación del medio no existe, básicamente. No hay ninguna observación que me divida la muestra en dos partes iguales. Entonces yo tengo que quedarme con el promedio de las dos observaciones que están en el medio. Por ejemplo, si tengo una muestra de 20 casos, la observación del medio va a ser la observación, o sea, la observación que me parta a la mitad en dos partes iguales a la muestra, va a ser la observación 10,5. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener la observación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por un lado, y la 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 por el otro lado. ¿Se entiende eso? No sé si lo repasaron. No lo repasamos, pero sí se entiende. ¿Está bien? Bueno, entonces, en muestras pares, voy a tener que, el punto que me divide la muestra en dos partes iguales es la 10,5. Entonces, perdón, impares, el punto que me divide la muestra en dos partes iguales va a ser un número entero que está en el medio. Por ejemplo, si la muestra es de 21 casos, voy a tener de un lado la observación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la observación 11, que va a ser la que me divide las muestras en partes iguales, y del otro lado voy a tener la observación 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
¿sí? Para operacionalizar estas dos cuestiones, sean muestras pares o impares, lo que se hace es, como regla, hacer n más 1 dividido 2, para el caso de la mediana. Entonces, en el caso de la muestra par, por ejemplo, el 20 se nos hace 21, dividido 2, nos da ese 10,5 que teníamos antes. Y en el caso de la muestra impar, tenemos 21, perdón, más 1, 22, dividido 2, 11, que es el número 11 que estamos hablando de que divide a la muestra en dos partes iguales. Así que por eso es que usamos esta fórmula como regla general para encontrar la mediana. Partiendo de esta regla, vamos a pensar en cómo juntar a los cuartiles y a los percentiles, ¿cómo se dice? Cómo operacionalizar a los cuartiles y a los percentiles. Cuartiles. El cuartil 1, yo la forma en que la vamos a encontrar va a ser parecida, en el sentido n más 1, pero el cuartil 1 estamos hablando del primer cuarto, la distribución, ¿no? Encontramos un valor que hacía referencia a algo que nos divide el 25% más chico con el 75% más alto. Entonces, estábamos hablando de que estamos buscando el cuarto más chico de la población. Entonces, simplemente lo que hacemos acá es, en vez de dividir por 2, dividir por 4. Cuando tengamos muestras grandes, por ahí es medio irrelevante hacer la suma del más 1, o sea, sumarlo el más 1 o no sumarlo. Porque justamente ese más 1 no va a ser tan relevante. Pero bueno, se lo dejo por ahí en la forma más formal y para que vean que tiene la misma lógica esto. Pero bueno, eventualmente pueden cruzarse con algo que no tenga ese más 1 sumado. Pero bueno, no es algo tan grave, de cualquier forma. Porque en definitiva, este número es bastante probable que les dé un número decimal. Ahí lo que van a tener que hacer es, por ejemplo, redondear al número entero más cercano. Si a menos que le dé 0,5 justo, que ahí van a tener que tomar un promedio de los enteros, de los dos enteros más cercanos, el entero superior y el entero inferior. A no ser que pase eso, siempre van a redondear el entero más cercano. Es decir, si hago esta cuenta y me da 10,25, bueno, el entero que va a representar el cuartil 1 va a ser la décima observación, la observación número 10. ¿Se entendió esto? Sí, perfecto. Sí. Bueno, cuartil 2, ya algunos me pueden decir cómo es la fórmula. Y dividido 2. Claro, es la de la mediana, porque es lo mismo. Perfecto. Cuartil 3, a ver si la sacan. Piensen en esta fórmula si quieren, o sea, úsense como referencia a esto. Igual al cuartil 1. Parecido. Está mal, pero no tan mal, diría Guido Casca. A ver. Está mal, pero no tan mal, diría Guido Casca. Eh, No, es simplemente hacer el 3 cuartos del n más 1. Entonces 3 por n más 1, dividido 4. Estamos buscando el tercer cuarto de la distribución. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Uy, puta madre. Y estamos buscando
Ya tenemos el primer cuarto acá, el segundo cuarto acá, el tercer cuarto de la distribución lo vamos a tener acá. Entonces, para encontrar esta parte de acá, este valor, hacemos toda la distribución y le calculamos el tercer cuarto, el valor que me representa 3/4 de este n. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bien, pues simplemente es esto. La joda quizás, o la vuelta de tuerca es cuando ya la semana que viene veamos datos agrupados que de ustedes, los datos que tengan, a veces le van a llegar, ustedes como, oh Dios, me retrabé. Utilizando datos pueden armar los datos ustedes, a veces pueden ser recibidores o recibir ya información que les den. Por ejemplo, si yo tengo información de los ingresos de cada persona, los ingresos laborales, el salario de cada persona, no va a ser algo tan simple hacer una lista de cuánto gana cada persona. Puede tener una lista interminable porque seguramente hay una persona que gana, no sé, 35.006 pesos y otra que gana 35.009, y así con todos los números. Va a tener una lista muy larga y va a ser algo muy poco práctico. Entonces, lo que hacemos es utilizar intervalos. Intervalos, por ejemplo, de 30.000 a 35.000 o de 30.000 a 40.000, en este caso, en este ejemplo. Pero utilizamos intervalos y es lo que llamamos datos agrupados. Muchos ejercicios de la IA están de esa forma. Vamos a verlo oportunamente. Especialmente ustedes van a verlo la semana que viene. Pero esencialmente lo que hace es, bueno, es agrupar los datos. Entonces, eventualmente lo que vamos a poder tener es que el cuartil 1 o el cuartil 3 o mismo la mediana van a quedar como dentro de intervalos. Entonces, en un intervalo de, no sé, de un número significativo de números, la observación ordenada que representa el cuartil 1 o el cuartil 3, bueno, puede que esté dentro de un intervalo y ustedes no sepan cuál es exactamente esa observación. Entonces eso es medio choto, por lo que después vamos a ver unas fórmulas que sirvan de aproximación al cuartil 1 o cuartil 3, que es simplemente una fórmula en función de las tablas que vayamos armando, digo, no es difícil, pero bueno, no es solamente encontrar estos cuartiles. ¿Sí? Una cosa que no sé si quedó claro, pero también queda más claro cuando veamos los ejercicios, es que los cuartiles, o sea, ustedes los que están obteniendo cuando hacen esta fórmula, este cálculo, por ejemplo, el n+1/4 es el orden o la observación que ustedes tienen que ir a mirar. Entonces yo tengo 100 observaciones, o no sé, otro número, no sé, más raro, digo, si tengo 400 observaciones, tengo que ir a ver la observación, por ejemplo, número 100. Entonces, eso no me dice que el cuartil 1 es 100. El cuartil 1 es el valor que tenga la observación 100, ordenada de menor a mayor. Entonces, yo ordeno las observaciones de menor a mayor, sí. Voy a mirar qué carajo dice la observación número 100 y en función de eso digo, bueno, el cuartil 1 es tanto, ¿sí? Que está en la posición 100. ¿Se entiende eso? Sí, Yo me perdí. Perdón, alguno no, porque se escuchó como medio pisado. Yo me perdí. ¿Te perdiste? Sí. Bien, yo lo que estaba diciendo era que, por ejemplo, ustedes cuando calculan el cuartil 1, ¿sí? Ustedes lo que están viendo es, bueno, cuál es la observación ordenada de menor a mayor que supera el 25% y es superada por el restante 75%. Hasta ahí estamos bien. Sí. Bien. Entonces, por ejemplo, tenemos 400 observaciones en nuestra muestra. El cuartil 1 va a ser 100. Ese 100, digo, es superior al restante, a las restantes observaciones, a las más chicas, al cuarto más chico y es inferior al restante, a los 3/4 restantes. Eso no dice que el cuartil 1 sea 100.
sino que la observación que tenemos que mirar para obtener el cuartil 1 es la número 100. Entonces, esa observación número 100 puede tener un valor que sea, no sé, si estamos hablando de los ingresos laborales, puede ser, no sé, 22.840 pesos, por decir un número. Entonces, el cuartil 1 va a ser 22.840 pesos, que es superior al 25% de los salarios y es inferior al restante 75%. Perfecto. ¿Está bien? Sí, gracias. De nada. Después con el correo de los ejercicios lo iremos desarrollando un poco más. Va a quedar un poco más claro cuando se enfrenten a los datos agrupados y tengan que utilizar la aproximación a los cuartiles y ahí ya ahí van a tener la instrucción completa. Pero bueno, estos son los cuartiles. Antes de terminar, quedarán las medidas de variabilidad, las repasarán ya la semana que viene. Eventualmente vamos a estar varias clases con esto, así que no hace falta correr. Pero lo que quería mostrar era un poco los percentiles. Voy a agregar otro acá abajo. Los percentiles tienen distintas formas de calcularlo. En el libro de Anderson que estaba viendo, lo calculan de una forma parecida a la que voy a hacer yo. Digo, van a ver que las dos formas son equivalentes. Es una forma de expresar las cosas de otro modo. Digo, en estadística van a ver muchas de estas cosas. Distintas formas. Es matemática, así que en principio las fórmulas se pueden expresar de distintas maneras. Entonces, si van a internet, puede que encuentren las cosas de otro modo. Digo, hay que chequear que esté bien, digo, pero no es que nos casamos con una definición sola. Pero bueno, una forma, digo, siguiendo esta lógica de que estábamos hablando para los cuartiles y para la mediana, por ejemplo, el percentil 14, por poner un número, la forma que voy a tener de calcularlo va a ser 14, L más 1, dividido 100. Si estoy viendo cuál es el punto de la distribución, que es superior al 14% de los datos y es inferior al restante 86% de los datos. Por ejemplo, si vamos al percentil 25, tenemos la misma lógica de 25 n más 1 dividido 100, que justamente, si hago la, la simplificación del numerador con el denominador, me queda un cuarto de n más 1. Básicamente lo mismo que teníamos acá con el cuartil 1. Se entiende el percentil 25, digo, que habíamos dicho que era lo mismo que el cuartil 1, digo, y lo encontramos con esta fórmula que es lo mismo. ¿De acuerdo? En el caso del porcentaje, ¿estabas averiguando ahí? Perdón, se cortó. Ah, a ver, dame un segundo. Perdón, profe, ¿el percentil siempre es dividido 100? Claro, sí. Como regla lo usamos como 100, después eventualmente podríamos simplificar, como en este caso el percentil 25, pero para no perderse, el percentil como divide la muestra en 100 partes iguales, lo dividimos por 100. Ok, gracias. ¿No? Perdón, una pregunta. Sí, En el caso del percentil 14, sí. ¿qué estabas averiguando? Estoy averiguando el percentil que es superior al 14% de los datos, o el valor que supera el 14% de los datos, e inferior al restante 86%. Ah, listo, perfecto, gracias. De nada. Entonces, un poco acá lo que le estaba mostrando, siguiendo con el percentil 25, es, bueno, que eventualmente van a tener que el percentil 50 va a ser 50
n más 1 dividido 100. Es lo mismo que un 1 de n más 1 dividido 2. Es lo mismo que el cuartil 2, que es lo mismo que la mediana. Eventualmente, si quieren calcular el decil 7, ¿sí? Lo que tienen que hacer es ver el percentil 70. El percentil 70 va a ser 70 n más 1 dividido 100. Es lo mismo que calcular 7 por n más 1 dividido 10. Ahí tienen el decil 7. ¿Sí? El decil divide la muestra en 10 partes iguales. Entonces dividimos por 10 y buscamos el séptimo. Y el percentil es como la unidad más desagregada de división de la muestra. Entonces, siempre que hagamos un percentil, o no siempre digo, pero siempre que hagamos mejor dicho, siempre que hagamos un cuartil vamos a estar viendo un percentil. Siempre que hagamos un quintil o un decil de ingreso, o un decil, perdón, vamos a estar viendo un percentil en particular. O, dicho de otra forma, no todos los percentiles son deciles o cuartiles o quintiles, ¿sí? Pero muchos de esos sí lo son. Entonces, esta fórmula para mí es fácil de entender en el sentido de que el denominador va a referir a a qué medida estamos viendo. Digo, el cuartil divide la muestra en 4, entonces dividimos en 4. Digo, acá está puesto el 2 porque es 2 cuartos. Si en 2 cuartos es un medio. Pero el cuartil divide la muestra en 4. El decil, bueno, lo hicimos acá, pero divide la muestra en 10. El percentil divide la muestra en 100. Entonces siempre utilizamos ese número como el denominador. Y el número que acompaña el n más 1 es el percentil o el decil o el cuartil que estamos interesados en buscar. ¿Se entendió esto? Sí, ¿Sí? Digo, la lógica para los percentiles es la misma que para los cuartiles en el sentido de que lo que estamos viendo acá es la observación ordenada de menor a mayor. O sea, esto no implica que el percentil 14 sea, no sé, un determinado número, que sea 14, o sea, sea el número que me dé esta cuenta acá de 14 n más 1 sobre 100. Sino que ese no voy a tener que ir a esa posición de la distribución de los datos y ver cuál es el valor que reflejan los datos de ese número. Entonces, eso lo van a ir ya teniendo más claro en la medida que vayamos viendo los ejercicios. Bien, yo, si no tienen más dudas, estaríamos. No nos vamos a extender demasiado si empezamos a hablar sobre la varianza y demás. Ya lo van a ver la semana que viene, lo vamos a ver, que va a haber tiempo. Calculo que estaremos con este tema eh, seguramente 2 semanas y media, posiblemente 3, iremos viendo. De todas formas, si avanzamos a otro tema, se puede volver por cualquier duda en cualquier momento. Tienen el canal del foro, eh, lo tienen, bueno, para hacer consultas. Está ahí mi mail dentro, no sé si pueden acceder a mi mail, pero se lo dejo acá en el chat. Ante cualquier duda, digo, mal o bien trato de, o sea, lo veo más o menos seguido, así que no es que debería colgar tanto. profe, ¿y ejercicios de esto dónde hay? Ejercicios ahora, después les subo la guía. Ahí le dejé el mail. No sé si es, ahí ya te respondo, no sé quién me habló. Es el mail institucional, digo, la parte después del arroba, no sé si lo puse en orden, pero. Ah, no, no, perdón. Este no es.
Segundo, el primero no. Les decía, ¿no? Ahora le subo en roto la guía, que no la tenía escaneada, me la pasó la profesora. En particular, los ejercicios están en la práctica número 7, si no me equivoco, se llama estadística descriptiva. Van a ver que la mayoría de los ejercicios son de datos agrupados, que son los que ya veríamos la semana que viene. Alguno que otro va a ser de datos no agrupados, datos sueltos, que son como los que ya vieron. Pueden avanzar. Digo, estaría bueno si tienen tiempo y tienen ganas, avancen a ver qué dudas van teniendo. Pero en principio, la mayor parte de los ejercicios de la guía lo van a estar viendo en la semana que viene. ¿Está bien? Yo se la subo al foro, al foro no, ¿cómo se dice? A la clase de hoy, donde está el link a esta clase. Se las cuelgo ahí, ahora en un rato. Bueno, Bueno, ¿alguna duda? ¿Se entendió esto más o menos? Perfecto. Bueno, chicos, avísenle a sus compañeros que no pudieron estar, que más o menos pasen lo que vieron, eventualmente pueden también mandarme al mail ellos y consultar cualquier cosa, pero bueno, ya nos iremos viendo las próximas clases. bueno, listo. Perfecto. Bueno, Perfecto, chau gracias. chicos, Muchas Bueno, gracias. Chau, chau. chao. adiós, chau. Luego.